Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Guerrero. Soy especialista en todo lo relacionado con sistemas de inocuidad. El tema que hoy nos trae es gestión de no conformidades y acciones correctivas. Cuando nosotros vamos a implementar un sistema o ya hemos implementado un sistema y estamos en el proceso de ejecución, mantenimiento, mejoramiento de nuestro sistema, no solamente de sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria, estamos hablando de sistemas de BPMs, sistemas HACCP, ISO 22000, BRC, FSC, producción orgánica, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas en gastronomía y servicios de comida rápida, almacenes, todo esto, todos estos sistemas tienen que trabajar en base a lo que es la mejora continua. Ningún sistema que se implemente puede quedarse estático. Esta normativa es dinámica, tiene que estar en constante mejora. Por eso es muy importante realizar revisiones, auditorías, seguimientos, monitoreos a nuestros sistemas. ¿Ya? Desde el más básico, BPMs, que forma parte de la legislación en los países. Para que una empresa que trabaja con alimentos pueda desarrollar sus actividades, tiene que tener el visto bueno de las autoridades. Y las autoridades generalmente van con herramientas, instrumentos basados en buenas prácticas de manufactura, ¿no? Entonces es un sistema importante. Cuando nosotros tenemos un sistema, estamos implementando un sistema y realizamos estas acciones de revisión, seguimiento, actualización, van a salir observaciones, van a salir no conformidades que tienen que ser atendidas y no está mal. No está mal que en cada revisión, en cada auditoría, en cada supervisión, encontremos cosas que se pueden mejorar. Pero es importante que tengamos una metodología para encontrar estas no conformidades, tener un procedimiento escrito y también tener un procedimiento escrito, tener una metodología para la atención de estas no conformidades, una metodología para implementar las acciones correctivas. Tiene que estar escrito. Cuando surja una no conformidad, tenemos que tener un documento que nos dé los pasos, la metodología, el procedimiento para atender estas no conformidades. Vamos a ver ¿qué nos dicen las principales normas de inocuidad alimentaria? Como les digo, esto se puede aplicar tranquilamente a cualquier tipo de normativa que se implemente en un sistema productivo, no solamente en alimentos. Pero nos vamos a enfocar los ejemplos, todo esto también va a estar relacionado con alimentos, y si hay alguna persona que nos está siguiendo y que tiene alguna consulta o trabaja en otro ámbito, va a poder comprobar que esta metodología se puede aplicar perfectamente al trabajo que ellos realizan. Pero vamos a revisar en el ámbito de la inocuidad alimentaria qué nos piden las principales normas de sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria sobre el manejo de no conformidades. Más allá que es una muy buena práctica tener un procedimiento para atender las no conformidades, vemos que es un requisito de estas normas. Empezamos por la norma mundial de seguridad alimentaria, la BRC. BRC tiene una serie de normativa y una de ellas está relacionada con la inocuidad alimentaria. En su capítulo 3.7 de la norma BRC, nos pide medidas correctivas y preventivas, gestión de no conformidades y productos no conformes. Entonces, lo que nos está pidiendo acá es, tenemos que establecer una metodología para nuestras acciones correctivas y preventivas cuando surjan no conformidades en el sistema o cuando nos encontremos en una situación que tenemos producto no conforme. Es un requisito. Cuando venga el auditor para certificarnos BRC, nos va a decir, bueno, hemos llegado al punto 3.7, medidas correctivas y preventivas, gestión de no conformidades y productos no conformes. Nos va a decir, la norma pide que el establecimiento demuestre que el uso de información sobre fallos que hemos detectado en la implementación de nuestro sistema de inocuidad alimentaria es utilizada, esa información, ese hallazgo, esa no conformidad, esa observación que hemos detectado y que tenemos una información al respecto,
tiene que ser utilizada para corregir esa no conformidad y para evitar que vuelva a aparecer esa no conformidad. Entonces estamos hablando ya de dos instancias que nos pide la norma. Tres en realidad. Detectar, corregir y evitar que vuelva a suceder. El problema puede volver a suceder, pero sería inaceptable que vuelva a suceder por la misma causa que provocó el incidente anterior. Podemos tener un problema con el producto terminado, con el etiquetado del producto terminado. Perfecto. Detectamos el por qué sucedió y realizamos la corrección. De acá a un par de meses, un par de años, puede volver a suceder problemas en el etiquetado del alimento envasado, pero no podría volver a suceder ese problema por la misma causa. Que suceda dos no conformidades por la misma causa es inaceptable. ¿Qué más nos pide la norma? Se deberá disponer de un procedimiento de análisis de la causa para aplicar la mejora continua. Tenemos que tener una metodología. Las personas que trabajan en la organización tienen que conocer esta metodología y tienen que seguirla al pie de la letra. No es factible que un supervisor tenga un criterio para manejar una no conformidad y otro supervisor u otro jefe de área tenga otra metodología. Esto se tiene que discutir internamente y tener un documento que agrupe las ideas y los conocimientos de todo el personal. Entonces tiene que haber un procedimiento para analizar la causa, implementar las soluciones y evitar que se vuelvan a producir estos incidentes por las causas que hemos detectado. Eso nos pide la norma. En un momento vamos a ver cómo podemos nosotros demostrar y presentar los documentos, las herramientas para cumplir este requisito. ¿Qué más nos dice el ABRC? El análisis de la tendencia de las no conformidades tiene que demostrar que esos datos se utilizan. Cuando nosotros vemos que hay ciertos procesos que se están saliendo de control, pero lo hacen de manera paulatina, vemos cierta tendencia a que ciertos procesos poco a poco se van saliendo de control, empiezan a entrar en las zonas, en los rangos críticos, tenemos que tomar decisiones antes de que pueda ocurrir una no conformidad. Eso también forma parte de la gestión de no conformidades. Tenemos que tener mucho énfasis, sobre todo en aquellas no conformidades que pueden ser un riesgo para la salud. Podemos encontrar no conformidades administrativas, financieras, que hay que atenderlas. Pero las más importantes, las más críticas, con las que tenemos que reaccionar mucho más rápido, son aquellas que constituyen un riesgo para la salud de las personas, aquellas en las cuales el producto pierde su inocuidad, donde no se cumplen requisitos legales o donde la calidad del producto no es la que los clientes están esperando. ¿Qué más nos dice la BRC? Para cada no conformidad deberíamos tener documentación clara. Cuando surge una no conformidad, una de las tareas principales del equipo y del líder del equipo de inocuidad es documentar adecuadamente estas no conformidades. Tener resultados de laboratorio, tener los registros de trazabilidad, los registros de calidad, fotografías, evidencias que demuestren que esa no conformidad sucedió y está perfectamente documentada, incluso las consecuencias. No podemos trabajar sobre no conformidades mal documentadas o que no tienen la información completa. Y este es un error que sucede mucho porque en algunos casos, al no tener toda la documentación y la evidencia necesaria, no se puede trabajar con no conformidades o esas no conformidades no son aceptadas por el sistema y no se les da una solución. Y con seguridad van a volver a aparecer y lo más probable con consecuencias mucho más críticas. Cuando sucede una no conformidad la tenemos que documentar adecuadamente
tenemos que evaluar y atender las consecuencias de esa no conformidad. Si bien nos tenemos que enfocar en atender el origen de la no conformidad, también tenemos que lidiar con sus consecuencias. Si se ha producido una no conformidad, tenemos que evaluar qué cantidad de producto está relacionado, qué nivel de severidad puede generar esa no conformidad, cuántas personas pueden verse involucradas, si ese producto todavía está en planta o si ese producto ya fue despachado. Nuestro procedimiento también deberá tener las medidas para corregir el problema de manera inmediata. Tenemos que establecer un plazo para implementar las acciones correctivas. Tenemos que tener un plazo técnicamente viable para solucionar. Porque cuando no ponemos un plazo, generalmente estas no conformidades pueden estar sin ser cerradas por meses. Y eso no es correcto, porque el problema puede ocurrir en otras zonas. Problemas similares pueden ocurrir en otras áreas. Entonces se tienen que tomar medidas para solucionar el problema, pero en un tiempo técnicamente viable. ¿Ya? Cuando viene una auditoría y hacen una evaluación para la certificación, mucha gente pregunta y dice, ¿cuál es el tiempo que tenemos para solucionar estas no conformidades? Eso depende de cada organización. Si la organización tiene urgencia por lograr el certificado, tendrá que atenderlas lo antes posible. No hay un tiempo establecido. El inspector no te va a indicar el tiempo que tú tienes para poder solucionar esos problemas. Va a depender de nosotros. Pero hasta que no solucionemos estos problemas, no nos van a dar autorización, no nos van a dar la certificación, no nos van a dar la acreditación, dependiendo del ámbito en el cual hayamos solicitado esa auditoría. Entonces establecemos un tiempo, establecemos personas responsables a las cuales vamos a hacer un seguimiento. Generalmente son personas responsables del área donde ha ocurrido la no conformidad. Si la no conformidad ocurrió en el área de envasado de producto terminado y establecemos cuáles son las acciones para cerrar estas no conformidades, seguramente el responsable va a ser la persona que es jefe de esa área. Obviamente va a tener que coordinar con varias otras instancias, pero al que se le va a exigir los resultados y el cumplimiento de los plazos es a esta persona. ¿Qué más nos pide la BRC? Tiene que haber una evaluación de la efectividad de las acciones correctivas. Cuando aplicamos las acciones correctivas, tenemos que verificar que esa solución ha dado los resultados esperados y que se mantiene en el tiempo. ¿Ya? Entonces, esa evaluación no va a ser al terminar las acciones, hacer una evaluación y cerrarla. No, tenemos que darnos unos plazos extra para ver que esa solución se mantiene en el tiempo. Entonces, es muy puntual lo que nos pide la BRC, ¿no? Es una norma muy sencilla y directa. Entonces, nos dice, tienes que tener un procedimiento que cumpla con todo esto. Y nos ha dado bastante información con la cual ya podemos iniciar el trabajo de desarrollo de ese documento. ¿Qué nos pide la ISO 22000? La ISO 22000 en su versión 2018, relativamente nueva, nos indica en el capítulo 10, en el punto 10.1.1, no conformidad y acción correctiva. Y nos dice, cuando ocurre una no conformidad, la organización deberá, inciso A, reaccionar a la no conformidad y tomar medidas para controlarlo y corregirlo y lidiar con las consecuencias, similar a lo que nos pide la BRC. Inciso B, evaluar la necesidad de una acción para eliminar las causas de la no conformidad y evitar que se repita u ocurra en otra parte. Lo que acabamos de comentar. Se debe revisar la no conformidad, determinar las causas de la no conformidad, es uno de los puntos más importantes, la causa raíz. Y acá hay algo muy interesante que no lo menciona la BRC muy
muy detalladamente, y es determinar si existen no conformidades similares en otras áreas que podrían ocurrir potencialmente. Si tenemos un problema que ocurrió en un área específica, pongámosle un problema eléctrico que daña alguna máquina, mientras atendemos esa no conformidad y vemos cuál fue la causa raíz, también tendríamos que considerar si este problema puede ocurrir en otras áreas que tienen maquinaria similar, áreas que tienen una conexión eléctrica similar a las que donde ocurrió el problema, para también empezar a elaborar acciones preventivas. No esperar a que suceda la no conformidad. Con la información que tenemos del suceso de la no conformidad que estamos trabajando, deberíamos plantear soluciones preventivas. ¿Qué más nos pide? Inciso C, cualquier otra acción necesaria. Cuando surge un problema, hay algunas consecuencias con las que hay que lidiar. Mover producto, mover personal, trasladar algunas actividades a otras áreas mientras solucionamos el problema. Inciso D, revisar la efectividad de la acción correctiva tomada. Y por último, realizar cambios en el sistema. Esto es algo muy interesante que no lo menciona la BRC, pero que se sobreentiende, debería sobreentenderse, y es que cuando vamos a aplicar acciones correctivas, ya sea en un área o en varias áreas, con el tema de las acciones preventivas, vamos a tener que actualizar seguramente algunos procedimientos de mantenimiento, algunos procedimientos de capacitación, algunos instructivos de manipulación de equipo o maquinaria, que son las consecuencias de la solución de las no conformidades. Y esto es correcto, esto es parte de la mejora continua. Hemos encontrado una observación o una no conformidad, hemos aplicado soluciones y hemos tomado las medidas para que esas soluciones sean permanentes. Si hemos identificado que la no conformidad ocurrió por un mal manejo de equipos, por un mal mantenimiento de instalaciones o de infraestructura, por malos procesos de capacitación, esos procedimientos tienen que corregirse. Esto va a significar cambios en nuestro sistema y por tanto es una evidencia de la mejora continua que realizamos en nuestra organización. ¿Qué más nos pide la ISO 22000? La organización debe retener información documentada como evidencia. Cada no conformidad hemos indicado que tiene que estar correctamente documentada. Fotografías, registros, trazabilidad. Y también tendría que documentarse el análisis que hemos hecho para encontrar la causa raíz, documentar las acciones que hemos decidido implementar y la verificación de las mismas, facturas, contratos de mantenimiento, contratos de asesoría, etcétera. Todo que demuestre que la acción correctiva se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido. Entonces, por lo general, cuando vienen auditorías o procesos de inspección y encuentran observaciones o no conformidades, que vamos a ver la diferencia en un momento, nosotros deberíamos generar un archivo para cada una de las no conformidades. Deberíamos ser muy ordenados en este aspecto, ¿no? Cada archivo debería contener la no conformidad, deberíamos tener un formato para detectar las no conformidades, registrar las no conformidades y todos los pasos que nuestro procedimiento establece. Y las evidencias, registros, facturas, órdenes de compra, órdenes de trabajo, verificación, fotografías, etc. Entonces, para cada no conformidad o cada proceso de auditoría, y en un proceso de auditoría nos han encontrado 5 no conformidades, deberíamos tener 5 archivos para el desarrollo de cada una de las actividades que nos pide tanto la BRC como la ISO 22000. Cada vez que nosotros cerramos una no conformidad, concluimos el proceso, verificamos la eficacia, hemos dado un pasito hacia adelante para la mejora continua. ¿Por qué? Porque hemos encontrado un problema, hemos propuesto una solución, hemos ejecutado la solución, esa solución ha funcionado y nuestro sistema ha mejorado.
Cuando nosotros implementamos un sistema, primer año, segundo año, vamos a encontrar bastantes no conformidades y eso está bien, porque estamos en un proceso inicial, estamos implementando un sistema donde el personal, el sistema documental, tienen que adecuarse y van a surgir muchos contratiempos, observaciones, no conformidades. Está muy bien, pero cuando ya tenemos un sistema maduro, robusto, después de 4 o 5 años, se van a dar cuenta que empezamos a trabajar mucho más con acciones preventivas, porque ya hemos realizado los ajustes, la mejora continua de nuestro proceso, entonces nos vamos a ir enfocando mucho más en acciones preventivas que en no conformidades que puedan suceder en nuestro sistema. Es una de las grandes ventajas y eso nos va a permitir ahorro de recursos, tiempo, etcétera. Para ir concluyendo esta parte, la ISO también nos pide que tengamos un sistema de actualización. Eso significa realizar auditorías internas, realizar la revisión por la dirección. Esto se tiene que hacer cada gestión, por lo menos 2 auditorías internas, un proceso de revisión por la dirección es obligatorio. Esas son actividades que la empresa las lidera, la empresa las organiza. Ahí seguramente van a salir observaciones y no conformidades. También va a estar la inspección por parte de las autoridades, los procesos de certificación por parte de las certificadoras, donde van a surgir seguramente observaciones y no conformidades. Más allá de aquellas que son de tercera parte, las de las autoridades y las certificadoras, acá nos dice, nosotros tenemos que realizar nuestras propias inspecciones, auditorías internas y revisión por la dirección. ¿Ya? Que esto lo vamos a tratar en la semana que vamos a ver los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. Entonces, con esta parte introductoria, entendemos la importancia de tener un procedimiento para manejo de no conformidades y aplicación de acciones correctivas. Vemos que son requisitos obligatorios de la normativa y que al implementarlos también vamos a poder atender los requerimientos de las autoridades y de los clientes. Entonces ya empezamos a desarrollar las características y el contenido que debería tener nuestro procedimiento de manejo de no conformidades y acciones correctivas. Ya, ¿cuál va a ser el objetivo de este procedimiento? Ya hemos mencionado algunos puntos, pero básicamente es definir las acciones a tomar para subsanar de forma eficaz las causas que hubieran originado posibles incumplimientos a nuestro sistema de gestión. Cuando nosotros evaluamos o viene un inspector de tercera parte y encuentra que no hemos cumplido ciertos puntos de la norma, nos van a levantar una no conformidad. Y el objetivo de nuestro documento es definir las acciones para subsanar, para solucionar de forma eficaz estas no conformidades. Otro objetivo es establecer los lineamientos, los procedimientos, las acciones que se van a tomar para tratar las no conformidades y otros hallazgos. Otros hallazgos pueden ser observaciones, oportunidades de mejora. Un tercer objetivo va a ser determinar la sistemática, los pasos para identificar oportunidades de mejora y posibles incumplimientos en nuestro sistema. Ya lo vamos a trabajar con un enfoque preventivo. ¿Ya? No solamente va a ser un tema de solucionar las no conformidades que se han presentado. Este procedimiento también nos permitiría, nos debe permitir trabajar con potenciales incumplimientos y de esta manera desarrollar e implementar medidas preventivas. El alcance de nuestro procedimiento va a aplicarse a las no conformidades de un determinado sistema. Si nosotros trabajamos con la ISO 22000,
este procedimiento puede aplicarse a todas las no conformidades que se van a encontrar en las actividades de revisión, auditoría, ejecución de la norma ISO 22000. Si nosotros trabajamos con varios sistemas, las empresas que tienen un sistema integrado de gestión y trabajan con la ISO 9000, con la ISO 14001, con la ISO 45000, también pueden aplicar esta metodología. Si tenemos un sistema de producción orgánica, BPMs, también podrían utilizar, pero tiene que estar claramente establecido que este procedimiento agrupa las actividades de las siguientes normas o sistemas. Eso tenemos que detallarlo en nuestro documento. Hemos hablado mucho de no conformidad, observación, oportunidad de mejora, hallazgo. La norma toma como definición general el tema de hallazgo, ¿ya? Basados en la normativa ISO 9000 del año 2015, que es la primera norma que salió con estos procesos de actualización. El tema de hallazgo se refiere al resultado de la evaluación en un proceso de auditoría, la evaluación obtenida en la empresa, en la organización, frente a un criterio de auditoría. Si yo soy un auditor y la norma me pide o indica que se tiene que tener un procedimiento de control de plagas, un hallazgo va a ser lo que pide la norma y lo que tiene la empresa. Si lo que pide la norma está completamente atendida por la empresa, tiene evidencia de que atiende todo lo requerido por la norma, vamos a tener un hallazgo que es una conformidad. El hallazgo es es una conformidad porque demuestra cumplimiento. Un hallazgo también puede ser una no conformidad. El requisito de la norma me pedía ciertas características de un plan de control de plagas y la organización no cumple con todos esos requisitos. El hallazgo va a ser una no conformidad. Entonces, resumiendo, el hallazgo es lo que encuentra el auditor. Puede ser positivo, puede ser negativo. Algunas consideraciones sobre esto del hallazgo. Los hallazgos pueden indicar conformidad o no conformidad. Entonces, un hallazgo no es algo negativo. Es una situación, es una evidencia. Los hallazgos en auditoría pueden conducir a oportunidades de mejora o el registro de buenas prácticas. ¿Qué significa? Si yo encuentro que en un área determinada de la organización, durante el proceso de auditoría, hemos encontrado un equipo de trabajo fuerte, muy técnico, muy dinámico, muy proactivo, que cumple y tiene todos los registros y documentos al día, esa es una muy buena práctica que tiene esa organización. Hay que reconocérsela, hay que incluir en el informe ese hallazgo positivo, de manera que pueda servir a la organización para seguir mejorando en otras áreas. Las cosas buenas que se encuentran durante el proceso de auditoría también deben estar en el informe. Nos habla de oportunidades para la mejora. Las oportunidades para la mejora vienen a ser recomendaciones. No son de cumplimiento obligatorio. Si el auditor, el inspector, indica como oportunidad de mejora que el personal podría contratar un experto en temas de microbiología para perfeccionar su análisis HACCP, es una oportunidad de mejora. Significa que el sistema HACCP está desarrollado de manera adecuada, pero que podría mejorarse. Y da la sugerencia de contratar un experto en temas microbiológicos. La empresa puede tomar esa oportunidad de mejora y contratar una persona. O puede decir gracias, pero no queremos. No es necesario por ahora. Es una oportunidad de mejora. No se tiene que atender obligatoriamente.
Nota número 3. Si los criterios de auditoría se seleccionan a partir de requisitos legales, por ejemplo, en Bolivia es obligatorio la norma de etiquetado. Y en la inspección de buenas prácticas de manufactura o de ISO 22000 o de HACCP, si encontramos que no se está cumpliendo ese requisito reglamentario, también se puede levantar hallazgos. En este caso, van a ser no cumplimientos legales. Y estos son mucho más graves. Ya tenemos claro esta parte introductoria que debería tener nuestro procedimiento. Ahora en las acciones, en los puntos que debería tener nuestro procedimiento para atender las no conformidades encontradas, podríamos establecer estos 4 subcapítulos que están organizados en una secuencia lógica que nos van a permitir trabajar con las no conformidades encontradas en estos procesos de revisión. Primero, identificación de hallazgos. Tenemos que tener una metodología, criterios para identificar los hallazgos. Es importante que como organización, como responsables del sistema, tengamos el tiempo necesario y las tareas y la responsabilidad de identificar hallazgos. No necesariamente tenemos que tomarlo como que estamos buscando que está mal. ¿Ya? Muchos trabajadores sienten esa presión de que hay personas que están buscando constantemente qué está mal en el proceso, qué está mal en el sistema. Es importante encontrar estos hallazgos, estas no conformidades o potenciales no conformidades, por lo que es muy importante tener un tema de comunicación interna con el personal eh, de manera constante, para que ellos vean que estos procesos buscan garantizar la calidad e inocuidad del producto por el bien de los consumidores. Y que cuando se encuentran estas no conformidades, el tratamiento y la solución que se les da no busca responsables o no busca sancionar a los trabajadores. Entonces, una primera etapa es tener una metodología y tener actividades para identificar los hallazgos, principalmente las no conformidades, ¿no? También podemos buscar buenas prácticas que pueden servirnos de ejemplo para otras áreas. Una vez que encontramos estos hallazgos, tenemos que clasificarlos. Son no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora. Continuamos con el tratamiento de estos hallazgos. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para darle solución, para encontrar la causa de esta no conformidad, lidiar con sus consecuencias y aplicar las mejoras para que desaparezca esta no conformidad y no se vuelva a repetir? Por último, el seguimiento. Una vez que hemos establecido acciones para cerrar la no conformidad, las hemos aplicado, tenemos que verificar que los resultados obtenidos, que son el cierre de la no conformidad, se mantienen en el tiempo. Muchas veces proponemos algunas soluciones, las aplicamos y los primeros días funcionan, pero después de un par de semanas el problema vuelve a surgir. Esto porque se ha hecho un mal tratamiento de los hallazgos. Por eso es muy importante el tema de seguimiento. ¿Quiénes se van a ver involucrados en este proceso? El responsable del sistema, que generalmente es el responsable de calidad. Si bien él no va a estar directamente trabajando en todas las no conformidades, él tiene que supervisar, tiene que ver que todas las no conformidades que salen de un proceso de inspección o de auditoría se solucionan, que las personas responsables cumplen con sus funciones y si en algún momento se tiene que actualizar el sistema, se va a hacer bajo la tuición de este responsable de calidad. Entonces, tiene que estar presente. Seguramente muchas no conformidades son muy técnicas en el tema de mantenimiento, en el tema productivo, donde no necesariamente el responsable del sistema es experto, pero él tiene que velar que las acciones establecidas en el sistema se apliquen.
Otro protagonista en los procedimientos de acciones correctivas es el responsable de área. Como mencionábamos, el responsable de área, del área donde sucedió la no conformidad, va a ser la persona titular para atender las acciones que se van a establecer. Si yo soy el responsable del área de envasado, de producto terminado, y el problema surgió en mi área, aunque yo no sea el responsable, puede haber sido un problema de la maquinaria, un responsable, un operario que sí está bajo mi tuición, o un operario que vino de otra área y generó la no conformidad. Las acciones que se van a aplicar en el área de envasado, de producto terminado. Yo como responsable tengo que velar que todas las acciones que se va a establecer dentro del equipo, equipo de calidad o equipo de investigación, se están aplicando. Entonces tiene que haber un responsable en el área. El tercer protagonista es el responsable de seguimiento. En empresas pequeñas o medianas, generalmente el responsable de seguimiento es el mismo que el responsable del sistema. Pero en empresas grandes se designa a un responsable de seguimiento para que todas las acciones que el responsable de área tiene que cumplir sean ejecutadas en los tiempos establecidos. Si hemos dado 3 semanas para el cierre de la no conformidad y la aplicación de las acciones correctivas, tiene que haber un responsable de seguimiento que vea que en la primera semana, que en la segunda semana se está cumpliendo de acuerdo al cronograma y no esperar las 3 semanas para que el responsable de área nos diga no he cumplido los tiempos establecidos. Esto ya debería ser de conocimiento de todos en la primera, en la segunda semana. Y por último, el equipo de investigación. Los que trabajan, por ejemplo, o ya conocen el tema del HACCP, uno de los pasos del HACCP, que es el paso número 1, es la conformación de un equipo multidisciplinario para la implementación del sistema. Este equipo es muy importante y debería ser de manera permanente en todos los sistemas. Cuando surge un problema, este equipo debería reaccionar. Cuando se va a implementar el sistema, se va a hacer adecuaciones, actualizaciones al sistema, este equipo debería ser el responsable de llevar a cabo estas tareas. Cuando surge una no conformidad, el equipo, pueden llamarlo como ustedes quieran, de investigación, de calidad, de inocuidad, tiene que conocer esta no conformidad, ayudar a encontrar la causa raíz y dentro de sus posibilidades hacer un seguimiento, un monitoreo, apoyo para la solución de las no conformidades. Si hay un problema, seguramente cuando establezcamos las acciones correctivas, va a haber el tema de cotizaciones, contratación, evaluación de proveedores para ver quién nos puede dar los materiales necesarios. Ahí van a entrar distintos responsables. Va a entrar el responsable del área de mantenimiento, el responsable de compra, el responsable administrativo financiero, que forman parte del equipo. Entonces, ellos también tienen que brindar el apoyo para priorizar las acciones, ¿no? Tenemos que comprar un nuevo equipo, un nuevo sistema eléctrico. Tienen que ayudarnos. Desarrollamos un poco estos puntos antes de irnos a la parte importante que es el tema de la metodología para atender los hallazgos. La identificación. Hemos visto que se pueden identificar a partir de auditorías internas, las que hacemos nosotros mismos y tienen que estar programadas. 2 al año es lo ideal. Auditorías externas que nos hacen los entes de certificación. Incidentes. Cuando ocurre un accidente, un incidente, tenemos que evaluar, uno, las consecuencias, si es que ha habido producto que se ha dañado, personas que han resultado heridas, y más allá, tenemos que empezar a ver cuál fue la causa raíz que originó este incidente. Y para eso tendríamos que tomar acciones correctivas. Inspecciones programadas, puede ser por las autoridades de control, revisiones de nuestro sistema, la revisión por la dirección que la ISO 22000 te pide obligatoriamente 1 vez al año, verificación de actividades del sistema permanentemente, cuando se planifican capacitaciones,
eh, mantenimientos preventivos de equipos, de infraestructura, etcétera, tenemos que aprovechar para poder identificar hallazgos, quejas de clientes, de consumidores o de otras partes interesadas que podrían ser los proveedores, fiscalizaciones por los organismos de control, entre otros. Estos son las principales fuentes para identificar hallazgos. En este caso, estamos más interesados en las no conformidades. Estos hallazgos pueden identificarse en la materia prima, que es uno de los puntos más críticos, el tema de la recepción de la materia prima, en los recursos o materiales que nosotros tenemos, tema de maquinaria, tema de infraestructura, envases, los recursos humanos, que el personal es el principal generador de no conformidades, y los métodos de trabajo, ¿no? Los métodos de trabajo, aquí es muy importante tener métodos de trabajo escritos, porque los problemas van a surgir cuando las personas que tienen que aplicar estos métodos de trabajo no las cumplen adecuadamente. Pero puede darse el caso que las personas cumplan al pie de la letra estos eh, métodos de trabajo establecidos y aún así surjan las fallas o surjan las no conformidades. En esos casos, tenemos evidencia para indicar que el personal cumplió con el método de trabajo de tal manera que lo que falló es el método de trabajo y lo que se tiene que corregir es el método de trabajo. Esto sucede mucho al inicio, cuando estamos implementando sistemas por primera vez, principalmente, no quiere decir que no va a surgir después. Entonces ya sabemos cómo identificar hallazgos. Luego viene la clasificación de los hallazgos. Tenemos que tener un registro. Ya todo este tema de formatos lo vamos a desarrollar mucho más la siguiente semana cuando veamos este tema en específico. Ahorita no nos da el tiempo para desarrollar y armar un documento, se nos iría todo el tiempo que nos han destinado, pero lo vamos a trabajar. ¿Pero qué debería tener este documento? Este registro de hallazgos. Cuando surge, todos en la planta pueden y deberían identificar hallazgos. ¿Ya? Estos hallazgos tienen que estar registrados, tienen que estar escritos. Entonces, si yo soy un operario, seguramente no voy a registrarlo, pero sí puedo dar la señal de alarma, indicar a mi supervisor y decirle, supervisor, esto está sucediendo o esto ha sucedido con tal maquinaria, con tal producto. El supervisor, dependiendo de lo que nosotros decidamos, el supervisor puede registrar la no conformidad o el supervisor tiene que avisar a un jefe. Eso ya depende de cada empresa, del nivel de formación, del nivel de capacitación y de la complejidad de nuestro proceso. Pero una vez que se identifica, debería registrarse, ¿no? Debería registrarse este hallazgo, esa no conformidad, y a partir de ese registro, iniciar los pasos para la solución de la no conformidad. En un momento les voy a mostrar una metodología muy interesante. Una vez que se registra, el responsable del sistema recopila toda la información, habla con el responsable de área donde surgió esta no conformidad, le muestra el levantamiento de la no conformidad, entre ambos llegan a un acuerdo, ¿no? Acuerdo en la redacción, en la evidencia, en todos estos criterios, y a partir de ese punto que se registra la no conformidad y se acepta que es una no conformidad, porque si no está adecuadamente documentada, no puede considerarse una no conformidad. A partir de ahí, surge una serie de pasos que la empresa tiene que establecer para atenderlos, para cumplir con todo lo que hemos visto, ¿no? Se registra la no conformidad, se proponen acciones correctivas, se identifica la causa raíz, se aplican las acciones correctivas, se modifica el sistema y se hace un seguimiento. Acá hay un diagrama de flujo muy interesante que nos puede ayudar a explicar cuál es el proceso de identificación y clasificación de los hallazgos. Lo vamos a ver muy rapidito.
Cuando nosotros identificamos un hallazgo y consideramos que es algo que no está cumpliendo con los requisitos de la norma y consideramos que puede ser una no conformidad, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Esta situación está incumpliendo un requisito de la norma o es una oportunidad de mejora? Por ejemplo, la máquina envasadora tiene que llenar producto 1 kilo por cada envase. Identificamos que no está cumpliendo con esta cantidad, está entregando producto 900 gramos. Este es un requisito legal, ¿no? Si tú en la etiqueta pones 1 kilogramo, tiene que haber 1 kilogramo de producto. Entonces acá, ¿es un requisito incumplido o es una oportunidad de mejora? En este caso, es un requisito incumplido. Si hubiera sido una oportunidad de mejora, una sugerencia, como el caso de contratar a un experto en una área establecida, si decimos no es ningún requisito incumplido, es una oportunidad de mejora, se levanta una recomendación y ahí termina. Pero si es un requisito que se está incumpliendo, nos dice, el incumplimiento es verificable, ¿sí? Agarramos, tomamos muestras de ese lote, pesamos en la balanza y vemos que pesan 900 gramos cuando debería pesar 1 kilogramo. Decimos, sí, el incumplimiento es verificable. Hay muchos casos en los cuales eh, se sospecha que es un incumplimiento, pero no se lo puede demostrar. Ha llegado materia prima. Ya esa materia prima está contaminada con pesticidas. Es verificable. Este análisis se puede realizar en la ciudad. Se tiene un proveedor de servicios que pueda realizar eso. Y cuando llevamos al laboratorio tenemos que indicar que estamos buscando tal componente o tal producto. El laboratorio no nos va a hacer un análisis completo y nos va a identificar cuál es el pesticida. Nosotros tendríamos que ir con información. Si no podemos demostrarla, no es un incumplimiento verificable. Si no fuera verificable, se descarta el hallazgo. Porque no hemos juntado la información necesaria para demostrar que se está incumpliendo un requisito. Ahí puede ser una falla de nuestro sistema. Pero en este caso, sí es verificable. ¿Existe una evidencia objetiva? Sí. Control de peso, control de la etiqueta. Si no tendríamos una evidencia objetiva, si solamente es una idea o es un rumor o es una sospecha, se descarta el hallazgo. ¿Existe una evidencia objetiva? Sí. ¿Esta desviación es aislada o sistemática? Si es sistemática, es que se han visto envueltos en este incumplimiento varios productos, incluso varios lotes. En este caso sí es sistemática. No sabemos este problema desde qué momento empezó a suceder y vamos a tener que hacer un control de la última hora, de las últimas 2 horas, de los últimos 3 días para corregir. En otros casos puede ser un hecho aislado. ¿Ya? Hemos revisado registros, registro de producción, hemos revisado registros de los últimos 6 meses y hay un registro que está incompleto, el del 25 de marzo. Es un hecho aislado. Seguramente hubo algún contratiempo, hubo una situación o un incidente específico que no permitió llenar esa información. Si fuera un hecho aislado, se genera una observación. Si es un hecho sistemático que ha ocurrido varias veces o se ha visto involucrado bastante cantidad de producto, es sistemático y nos pregunta lo último. ¿Este incumplimiento es potencial o es real? En este caso es real. Entonces es una no conformidad. Puede darse el caso que el producto empieza a tener una desviación. Empezamos a hacer control
de peso de los envases y nos empieza a salir 997 gramos, 998 gramos. Es ahí donde tenemos que parar y decir, en cualquier momento se va a perder el control o vamos a llegar a un peso que no es el adecuado. Suponiendo que tenemos un límite operacional de más o menos 10 gramos. Ahí, en la pregunta, ¿el incumplimiento es real o potencial? Podemos indicar que es potencial. Entonces vamos a tener una no conformidad potencial y vamos a tener que aplicar acciones preventivas. Esa es la gran diferencia cuando manejamos datos, cuando hacemos un monitoreo de nuestro sistema. Entonces ya sabemos cómo identificar una no conformidad. Algunas empresas clasifican como no conformidad grave y no conformidad leve. Hay otras organizaciones que dicen es una no conformidad y todas tienen que atenderse con la misma prioridad y con la misma urgencia. No importa si es grave o leve, no tengo esta clasificación. Una no conformidad es un incumplimiento y tengo que solucionarlo. Otras empresas que no disponen de mucho personal o mucho recurso, dicen, está bien, hay que atenderlas todas, pero ¿cuál voy a atender primero? Debería atender primero las no conformidades graves y después las leves. Eso es decisión de cada organización. Pero para diferenciar un poco cuál sería una no conformidad grave y leve, podemos basarnos en lo siguiente. Una no conformidad grave es cuando no se cumple un requisito de la norma de manera clara, ¿no? La norma te dice, tiene que tener un plan de capacitación y la empresa no tiene ningún plan de capacitación, un incumplimiento total. O puede ser un incumplimiento sistemático. Se tiene que tener registros de trazabilidad. De los 50 lotes que produjo la empresa el año pasado, no tiene trazabilidad para 25 lotes. Es algo sistemático, es algo que ocurre de manera permanente y constante. Entonces, es un incumplimiento grave. Es una no conformidad grave. Y otro punto importante para considerarla como no conformidad grave es que afecta la inocuidad y la calidad del alimento. Una empresa puede tener una sola no conformidad grave que puede ocasionar el cierre de la empresa. Y otra empresa puede tener varias no conformidades leves que se pueden solucionar y no va a tener que cerrar o tener una multa. Por ejemplo, trabajar con agua no potable es una no conformidad gravísima. Pueden perder la autorización de procesamiento, la certificación. ¿Por qué? Porque está directamente relacionada con la inocuidad del alimento. Y una no conformidad leve es un incumplimiento parcial. La norma nos pide un proceso de capacitación, un procedimiento de capacitación. Se tiene un procedimiento de capacitación, se han programado 10 capacitaciones el año pasado y solo se han ejecutado 8. Es una no conformidad. Tenías que hacer 10, solo has hecho 8, pero es una no conformidad leve, porque estás incumpliendo parcialmente. Y como efecto no pone en riesgo la inocuidad del alimento. Generalmente son temas de registros, temas de capacitación, que afectan, generan retraso en el sistema, pero no ponen en riesgo la inocuidad. Entonces, ya tenemos cómo podemos identificar y clasificar nuestras no conformidades. Tenemos que desarrollar un procedimiento para atender estas no conformidades. Ya la tenemos claramente identificada, redactada. Tenemos que desarrollar actividades para solucionarlas. Entonces, tenemos que tener documentación que nos identifique claramente qué requisito es el que no se está cumpliendo. ¿Qué requisito de la norma es el que no estamos cumpliendo? ¿Quiénes van a ser los responsables para implementar las acciones correctivas? ¿Hasta cuándo se tienen que implementar esas acciones correctivas? ¿Dónde se van a implementar? Aquí también ya tendríamos que considerar las preventivas. ¿Y cómo? ¿Cómo se van a realizar eso? Entonces tenemos que desarrollar una metodología para solucionar las no conformidades que respondan a estas preguntas.
cuando tú redactes, soluciones tu no conformidad y venga el auditor, te va a decir, ¿tienes la evidencia de la no conformidad que has solucionado? Sí, aquí está. El auditor se va a fijar en estas preguntas. ¿Qué requisito no se cumplió? ¿Quién fueron los responsables de solucionarlo? ¿Cuándo se solucionó? ¿Dónde se solucionó? ¿Y cómo se solucionó? Ahorita vamos a ver una herramienta muy interesante para poder responder a todo esto. Entonces, este desarrollo, este tratamiento de hallazgo que tiene que responder a esto, tiene que estar complementado por lo principal, lo que tenemos que hacer es encontrar la causa raíz de las no conformidades. Podemos usar herramientas de calidad, ya les voy a mostrar una herramienta, las 8 disciplinas. Involucrar a mayor cantidad de personas. Muchas veces, y ocurre más frecuentemente de lo que uno piensa, surge un problema, se reúnen 2 personas, 3 personas máximo, y solucionan entre ellos. Esto no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque no han escuchado a otras personas con enfoques técnicos distintos. Cuando se apliquen las acciones correctivas propuestas por estas 2 personas, en otras áreas las personas no van a ser muy colaborativas porque no han participado en el proceso de solución. Eh, Seguramente van a tener observaciones o no van a tener el mismo criterio que estas personas. Y lo más probable es que fracasen en la implementación de las acciones correctivas. Entonces es muy importante que el equipo, el líder del equipo, involucre a la mayor cantidad de personas. No descartar ninguna hipótesis. Cuando estemos buscando la causa raíz, hay personas que van a dar su opinión. ¿Ya? En este caso, no es correcto indicar y decir, eso no puede suceder, estás loco, eso no tiene ni pies ni cabeza. No es bueno. Hay que escuchar todas las opiniones. Otro punto importante, hay que mantenernos enfocados en el proceso, no en la gente. ¿Qué significa? No echemos la culpa a la gente. ¿Ya? No digamos, por tu culpa ha sucedido la no conformidad, esto se soluciona capacitando o echando a esta persona. No nos enfoquemos en las personas, nos enfoquemos en el proceso. Y esto es muy importante. Cuando existe una no conformidad, hay mucho roce entre personas, entre áreas. Nadie quiere cargar con la responsabilidad de la no conformidad, entonces empiezan a indirectarse o acusarse directamente. Y cuando se soluciona la no conformidad, todo debería quedar atrás, pero no es así porque se han creado estas rencillas entre el personal. Entonces ahí el líder es muy importante que se enfoque en el proceso. Nada de ilusiones personales, nada de discusiones entre 2 personas, que es una pérdida de tiempo y además no es la manera correcta. Las personas que van a participar en estos procesos, en este equipo, tienen que capacitarse en manejo de no conformidades, una capacitación similar a la que estamos viendo ahora. Y lo más importante, no se van a aceptar no conformidades mal documentadas. Cuando alguien levanta una no conformidad, tiene que traer la documentación, las evidencias necesarias, o puede presentarlas y el equipo también va a ayudar a poder respaldar adecuadamente esta situación. A ver, aquí nos pregunta una persona, ¿cuáles son las mejores herramientas de calidad en la ISO 45001? Como les digo, lo que estamos viendo se puede aplicar a todo. Cuando estamos hablando de un sistema de gestión, ya sea en salud y seguridad ocupacional, ambiental, calidad o inocuidad, que tienen la misma estructura de alto nivel, estas herramientas van a ser similares. ¿Ya? Van a ser similares porque es una metodología para cualquier tipo de sistema. Obviamente en el análisis y en la causa raíz vamos a tratar temas muy específicos de salud y seguridad ocupacional, muy específicos en tema ambiental, muy específicos en inocuidad, para eso está el equipo, pero la metodología debería ser la misma. En un momento vamos a ver todo este tema, pero quiero cerrar con esta última parte. Seguimiento de los hallazgos, ya lo hemos visto. Vamos a establecer la no conformidad, la vamos a redactar
vamos a proponer acciones para encontrar la causa raíz y las vamos a aplicar. Supongamos que es la falla en un equipo, en una máquina de cierta área, y determinamos que el problema es que el sistema eléctrico de esa máquina estaba muy viejo. Era de mala calidad y estaba ya muy deteriorado. ¿Cuál va a ser la acción correctiva? Cambiar el sistema eléctrico de esa máquina. Para eso se van a dar plazos, se va a destinar un presupuesto, se va a contratar seguramente una persona, se va a comprar el material eléctrico y después del plazo establecido se va a poner en marcha la máquina y todo debería estar bien. Y funciona la máquina. Y nos ponemos plazos y decimos, bueno, la máquina está funcionando en el día de hoy. Vamos a hacer un seguimiento de que a una semana, a 2 semanas y a un mes. Si vemos que en esos lapsos de tiempo la máquina no genera ningún problema, vamos a cerrar la no conformidad. Entonces tenemos que hacer un proceso de verificación. Verificación que se ha cambiado el sistema eléctrico. Verificación que al cambiar el sistema eléctrico, la máquina funciona adecuadamente. Y que esa verificación se mantiene en el tiempo. A la semana, a las 2 semanas y al mes, la máquina sigue funcionando adecuadamente. Con eso ya podemos cerrar el hallazgo, cerrar la no conformidad. Una pregunta que nos hace Lourdes es, ¿cuál es la diferencia entre una desviación y una no conformidad? Con el ejemplo del envase, ¿no? Nosotros producimos envases, productos que van en un envase de 1 kilo. Y decimos, podemos tener un límite operacional de más o menos 10 gramos. Podemos envasar con 990 gramos hasta con 1010 gramos. Si el producto que pesamos después del envasado pesa 990 gramos o pesa 1010 gramos, está dentro del rango establecido, está dentro del límite operacional. Menos de 990 o más de 1010 gramos ya es un tema de no conformidad. Entonces, si nosotros tenemos un proceso de control, muestreo de todo el producto que envasamos, y vemos que permanentemente sale 1 kilo de manera exacta, pero el día martes empezamos a hacer el control y vemos que empieza a pesar 999 una hora. Para la segunda hora, 998. Para la tercera hora, 997. Entonces vemos que está ocurriendo una desviación que todavía está dentro de los límites operacionales. No se puede establecer que es una no conformidad porque está en el límite operacional. Es una desviación. En ese momento tenemos que parar la máquina, informar al supervisor y decirle, se está desviando. Y hay que tomar medidas antes que supere los límites operacionales, ingrese como una no conformidad, porque estamos haciendo un análisis del proceso y vemos que está ocurriendo una desviación. Hay algunos procesos donde una mínima desviación ya es una no conformidad. Por ejemplo, en productos donde tiene que haber 0 de contaminación microbiológica, no podemos colocar una desviación que tenga 1 o 2 unidades formadoras de colonias, ¿no? En este caso sería 10 o 100, que es la métrica en la que se mide. Ahí, por ejemplo, es 0. No puede haber desviación. Si sale 10, ya es una no conformidad. Pero en otros procesos podemos hacer un análisis del proceso y si vemos que hay una desviación y que todavía no ha llegado a los límites críticos, podemos tomar medidas. Maribel nos pregunta, una consulta, ¿un goteo de aceite sucio puede ser una no conformidad? Depende, estimada Maribel. Si es un equipo que está fuera de la zona de producción, pongamos el caldero, y el caldero gotea, pero no hay alimentos o productos cerca, no es una no conformidad. Pero si estamos hablando de producto donde se envasa, el producto que envasa y sella las bolsas,
ahí no puede haber ningún goteo de absolutamente nada, ahí sería una no conformidad en nuestro sistema de inocuidad alimentaria, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos un sistema de mantenimiento de equipos, podría ser una observación que eso sucede en algunos de los equipos. Tendríamos que evaluar cuál es el riesgo que puede generar ese goteo en determinada máquina. Entonces, mucho depende de la información complementaria. Si es una sacheteadora, es una no conformidad. Es una no conformidad porque el riesgo de contaminación cruzada es muy alto. Ya, hasta acá hemos visto el tema de lo que nos pide la norma y algunas ideas. Lo que les voy a mostrar a continuación es una herramienta muy importante, considero yo, de las que más me gustan a mí, porque tienen unas cosas muy interesantes que las vamos a ver ahora, y es el sistema de las 8 disciplinas. 8 disciplinas para la resolución de problemas. Cuando nosotros desarrollamos nuestro documento de acciones correctivas o aplicación de acciones correctivas para no conformidades, en el punto de desarrollo, que es donde nos pide qué, cómo, cuándo, vamos a solucionar, podemos aplicar esta metodología. Estas 8 disciplinas que aplicándolas de manera ordenada y de manera completa, van a cubrir todos los requisitos de las normas para el manejo de no conformidades. Estas 8 disciplinas las vamos a leer rápido y luego las vamos a desarrollar antes que se nos vaya el tiempo. Lo que me gusta de esta norma, de esta herramienta, es que está desarrollada en base al ciclo de mejora continua, ¿no? El ciclo de mejora continua, planificación, ejecución, verificación y mejora, ¿no? O como está en el gráfico, planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, las 8 disciplinas están distribuidas en base al ciclo de la mejora continua. En la parte de planificación está el punto, la disciplina 1 y 2. Preparar un equipo y describir o definir el problema de manera completa. Eso es parte de la planificación. En la parte de hacer está la disciplina 3, 4 y 5. Contener el problema, identificar y verificar la causa raíz y desarrollar acciones correctivas. La parte de verificar es la disciplina número 6, que es implementar y verificar las acciones correctivas. Y para la última parte del ciclo de mejora continua, que es el actuar o el mejorar, está la disciplina 7 y la 8. Prevenir que ocurra en otros lugares y reconocer el trabajo de equipo. No se olviden que hemos hablado de enfocarnos en el proceso, no en las personas. Y esto ayuda. Esta disciplina 8, que muchos la consideran la menos importante, para mí es la más importante porque te dice, reconozca el trabajo de estas personas. Hubo un problema, la gente trabajó y solucionó el problema, incluso los que podrían haber sido causantes del problema han trabajado y han solucionado el problema, y es importante reconocer ese aporte. Aquí hay una pregunta muy interesante de Carmen. Si el programa de mantenimiento de equipos se programa para una semana y no se llega a completar con este mantenimiento debido a la falta de repuestos y no es respaldada en un registro, ¿es una no conformidad? Es una no conformidad. Porque tú tienes un plan de mantenimiento y no se está cumpliendo, porque seguramente en el plan de mantenimiento está el tema de tener los recursos, tener el personal y tener el equipo permanentemente funcionando en buen estado. Entonces acá no estás cumpliendo con un procedimiento de mantenimiento, no tienes el stock ni los recursos necesarios para poder realizar ese mantenimiento, y las máquinas que están procesando alimentos van a fallar en cualquier momento porque el proceso de mantenimiento no se ejecuta. Entonces es una no conformidad. Las 8 disciplinas surgen después de la Segunda Guerra Mundial y surgen junto con toda esta corriente de calidad. Todas las personas que trabajaron en los servicios productivos, fábricas de armamento, alimento y todo lo relacionado con la guerra, implementaron sistemas muy interesantes que permitieron ser mucho más eficientes
que antes de la guerra. Cuando termina la guerra, muchas personas que trabajaron en estas empresas eh, empiezan a trabajar en empresas privadas de todo tipo y llevan consigo toda esta experiencia de la mejora de procesos, ¿no? Ahí aparecen los gurús de la calidad, ¿no? Y es cuando Japón implementa estos conceptos, crece muchísimo a partir de los años 50, 60, y en Estados Unidos también empiezan a perfeccionar estos sistemas. Uno de esos sistemas era la metodología, el estándar militar 1520, ¿no? Que eran acciones correctivas y disposición de material no conforme, ¿no? El estándar militar 1520. Se utilizó principalmente en las fábricas que construían eh, vehículos para la guerra. Esta metodología, cuando termina la guerra, se implementa y se mantiene todavía en Ford, en las fábricas de Ford. Durante los años 60, 70, se llamaba las 4 disciplinas. Después evolucionó hacia el equipo orientado a la solución de problemas, que eran las 7 disciplinas. En los años 80, cuando muchas de esas personas que trabajaban en Ford empiezan a trabajar en otro tipo de industria, principalmente textiles y alimentos, aplican este estándar, le hacen unos ajustes y como se conocían entre ellos, desarrollan las 8 disciplinas, ¿no? Que es como conocemos actualmente, las 8 disciplinas globales, porque ya podrían aplicarse en distintas áreas, no solamente en el tema de vehículos. Estas 8 disciplinas nos permiten mejorar productos, mejorar procesos, servicios, a través de 8 pasos establecidos, que tienen la característica de centrarse en el origen del problema, en buscar la causa raíz, que es lo que hemos hablado tanto hasta ahora. Entonces, esta herramienta resultó ser muy importante, muy atractiva y muy fácil de implementar, porque está sistematizado, son 8 pasos que se tienen que cumplir, se trabaja en equipo, nos enfocamos en las causas raíz, y si aplicamos adecuadamente, nuestro sistema va a mejorar y las no conformidades se van a solucionar. Entonces, es una herramienta muy importante. Algunas claves de las 8 disciplinas. Enfocarnos en hechos, no en opiniones, no conformidades bien documentadas. Ser muy disciplinados para seguir paso a paso. Hay muchos que dicen, el paso 1 o el paso 8 son muy sencillos, muy simples, no los voy a cumplir, voy a empezar del 2 y voy a hacer del 2 hasta el paso 7. No, no, van a fallar. Recordar que los resultados de un buen equipo son mayores a las disposiciones individuales. Esto es muy importante y esto va dirigido a las personas, eh, no solo que manejan el equipo, no a los líderes de calidad o responsables de calidad, también está dirigido a los gerentes. Ya muchas veces los gerentes toman decisiones sin consultar temas técnicos con su equipo. Revisemos las 8 disciplinas. Muchas cosas ya las hemos visto, pero es bueno ya irlas acomodando en función a las 8 disciplinas. 1, establecer un equipo de trabajo. Este equipo, lo ideal es que ya esté implementado. Si nosotros estamos trabajando en una ISO 22000, en una HACCP, ya tenemos un equipo. Si estamos trabajando con producción orgánica, con buenas prácticas de manufactura, va a ser necesario tener un equipo. Entonces tenemos que tener un equipo multidisciplinar y en ese equipo tienen que estar los responsables de área. Ya, si dicen tiene que estar presente el responsable de almacenes, tiene que ir el responsable de almacenes. No puede decir voy a mandar a mi supervisor o a mi operario porque estoy muy ocupado. No. Ese es el primer gran error y eso se tiene que sancionar. Lo ideal es que la gerencia emita un memorándum indicando usted como responsable de almacenes tiene la obligación de participar en el equipo multidisciplinario.
Usted no participa, está incumpliendo la orden de gerencia y se atiene a las consecuencias. Tiene que estar presente gente con poder de decisión. En estas reuniones se van a tomar decisiones que después tienen que ser implementadas en cada área. Entonces, si va un operario y se queda en tomar ciertas acciones en cada área, el operario no va a poder ir, implementar, coordinar, ordenar a las personas que trabajan en esa área ciertas cosas, porque no tiene la suficiente autoridad. Entonces, tener un equipo. Puede que en algunas no conformidades, el de mantenimiento, el de almacenes, el de producción, el de comercialización, no tenga nada que opinar porque es un tema muy específico o tema en el cual no tiene conocimiento. Está muy bien, pero va a ir perfeccionando el trabajo bajo la metodología de las 8 disciplinas y cuando le toque trabajar, opinar, implementar, va a estar capacitado. Entonces, todos tienen que participar. La segunda disciplina, describir el problema. Ya hemos visto, tiene que ser adecuadamente respaldada, documentada, de manera que toda esa información pueda responder claramente a estas preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué requisito es el que no se está cumpliendo? No podemos colocar la situación es un incumplimiento al punto 532 de la norma ISO 22000 y redactamos la no conformidad. También es importante indicar cuándo sucede y cuándo no sucede la no conformidad. ¿Eso cómo es posible? En el día, las máquinas de esta área funcionan normalmente. En la noche empiezan a chispear, tener ruidos extraños. ¿Por qué? Tal vez es una sobrecarga eléctrica, tal vez es un tema de la temperatura. Hay un almacén que tiene una capacidad de 5 toneladas. Es un almacén refrigerado. Perfecto. Cuando son 3 toneladas, funciona muy bien. Empezamos a llenar el producto con 4 toneladas, empieza a fallar. Entonces puede suceder que la no conformidad aparezca en ciertas situaciones. Puede ser. ¿Dónde sucede? ¿En qué área? Lo más específico posible. Puede que tengamos 10 hornos. Sucede en el área de horneado, pero ¿dónde exactamente? Sucede con el horno 7 y con el horno 8. Podemos complementar qué información más, qué modelos son, cuánto tiempo tienen esos equipos, etcétera. ¿Cuáles son las desviaciones respecto al funcionamiento deseado? En el tema del envasado, desviación de 100 gramos. En el tema de microorganismos, debería tener 0 de salmonela y hemos detectado la presencia de salmonela. Llegó carne, tenía que llegar con 4 grados centígrados, ha llegado con 10 grados centígrados. Mostramos cuál es la desviación. ¿Quiénes están involucrados? Está bloqueado un proveedor, está involucrado el responsable de almacenes. En otro caso está involucrado producción, el responsable de envasado, el responsable de almacén de producto terminado. Y algo que es muy importante es el alcance del problema. ¿Cuánto nos va a costar esto? No solamente en dinero. No vamos a poder cumplir un contrato. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Tenemos multas, tenemos penalizaciones. Ese producto se puede reprocesar o se tiene que destruir. Todo eso tiene que estar también considerado. Esta disciplina número 3 se puede aplicar en algunos casos, que son las acciones temporales de contención. Por ejemplo, vamos a poner que un equipo tiene un corte eléctrico y se incendia. ¿Cuáles serían las acciones de contención? Las acciones inmediatas. Obviamente, apagar el fuego, mover el producto, todo el producto que está alrededor de esa máquina que se está incendiando se tiene que mover. Y de ahí se va a establecer qué producto
se quemó, qué producto estuvo en contacto con el humo, qué producto estuvo en contacto con el calor, qué se hace con esos productos. Son acciones de contención. Mientras definimos por qué sucedió ese incendio y tomar las decisiones o las acciones para que no vuelva a suceder, tenemos que tomar estas acciones de contención. ¿Ya? Estamos envasando y hay una desviación de 100 gramos en el producto. La acción de contención es, separa inmediatamente la máquina envasadora y se empieza a hacer un seguimiento a todo el producto que se ha envasado en las últimas 24 horas para ver desde cuándo tenía ese fallo. Y uno de los objetivos va a ser determinar o separar todos los productos que no tengan el peso adecuado. Esas son acciones de contención. No van a solucionar el problema, pero estamos lidiando con las consecuencias. 4, el análisis de la causa raíz. ¿Por qué ese equipo se ha incendiado? Va a haber muchas hipótesis. Puede que algunas sean la suma de varias. ¿No? Porque el cableado es muy antiguo, esa máquina es de muy mala calidad, hay subidas y bajones en la tensión eléctrica, está en un lugar muy húmedo, lo que ha generado deterioro de la máquina, el personal que maneja ese equipo no lo hace de manera correcta, se hizo un mantenimiento y se colocaron partes que no son las adecuadas. Hay un montón de probabilidades y cada uno va a tener una opinión. Entre todas esas opiniones tenemos que buscar la causa principal. Puede que sean varias causas, pero tenemos que buscar la principal, la que nos permite solucionar esa causa raíz y que el problema desaparezca. Eso vamos a verlo. 5, desarrollar soluciones permanentes. En función a todas estas opciones vamos a, como equipo, definir esta es la principal y estas son las dos complementarias. ¿Ya? Entonces hay que cambiar el sistema eléctrico, hay que mover el equipo a un lugar que no tenga humedad y hay que colocar piezas originales. La disciplina número 6 va a ser implementar esas soluciones, esas 3 acciones y que alguien las verifique. Hemos establecido cambiar el sistema eléctrico, colocar piezas originales y mover esa máquina a un lugar menos húmedo. Alguien tiene que ir y verificar y decir si se movió, si se cambió el sistema eléctrico y se utilizaron partes originales. Acá están las evidencias: factura de compra, factura de orden de servicio, eh, fotografía, donde estaba antes, donde está ahora el equipo. Y de ahí tenemos que verificar que el equipo funciona adecuadamente, que después de una semana, después de un mes, el equipo no ha vuelto a presentar ese tipo de problemas. Paso 7. ¿Dónde puede ocurrir este problema nuevamente? ¿Qué otras máquinas están cerca de esa zona con bastante humedad? ¿Qué equipos son de la misma marca que el equipo que se incendió? Tal vez hay que hacer un mantenimiento preventivo, cambiar el sistema eléctrico antes de que vuelva a suceder un incendio. En base a la información, tomar acciones preventivas. 8, cerrar el problema. Se verificó, se tomaron las acciones necesarias y se reconoció el trabajo en equipo. El trabajo tenía que solucionarse en 3 semanas. Se ha solucionado en 2 semanas y media. Muy eficientes. Todos han apoyado. Se han hecho cotizaciones, se ha traído equipos, se ha tomado contacto con algunos proveedores y hemos logrado que llegue más rápido, que llegue a un mejor precio. Reconocer el trabajo de todas las personas que se han visto involucradas. Eso es importante y mejor si lo hace el gerente, el dueño. Ahí es donde todos se van a sentir reconocidos y cuando surja un nuevo problema van a poder trabajar de mejor manera, poner sus mejores oficios, porque saben que esas actividades van a ser reconocidas. Para ir concluyendo,
Para encontrar el tema, la causa raíz, hay varios mecanismos, pero el más conocido es el diagrama de Ishikawa. Si ustedes consideran otra herramienta como los 5 porqués, tormenta de ideas, está muy bien. Pero la ventaja del diagrama de Ishikawa es que permite el trabajo en equipo y ya tiene sistematizada la manera en la que se va a trabajar. No vamos a entrar mucho detalle de nuestro amigo Ishikawa, esto nos lo reservamos para la clase presencial, pero básicamente nos dice que el problema puede surgir por 6 causas y las agrupa, ¿no? Las 6M, que puede ser uno, puede ocurrir el problema por el entorno o medio ambiente, si queremos usar la M, que es un poco forzado, pero ayuda como recordatorio. Entorno o medio ambiente, máquinas, puede ser otro de las causas, el hombre o la mano de obra, que es de los principales, material, pueden ser envases, material de los equipos, material de infraestructura, el método, hemos visto que el método también puede ser parte del problema, y la medida, ¿cómo medimos? Tenemos equipos calibrados, tenemos los equipos necesarios para medir temperatura, humedad relativa, presión, tensión eléctrica. Y cuando nos reunamos en equipo y vayamos dando nuestras ideas, ya las podemos ir clasificando o filtrando, ¿no? En el caso de la máquina que se incendió, pueden decir el material es de muy mala calidad, entonces material. La persona que manipula ese equipo no sabe. Entonces ahí uno dirá, puede ser mano de obra, el hombre. Y el operario dirá, no, 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 yo he seguido todos los pasos que están en este manual. Y así, y aún así ocurrió el problema. Entonces no es mano de obra, es el método lo que está mal. O alguien puede decir, pero acá tiene un detector de temperatura que no debería pasar de los 80 grados. Ha sobrepasado y por eso se ha incendiado. Pero uno puede decir, el detector estaba en 60, pero eso no estaba calibrado. Decía 60, pero en realidad estaba a 90. Ah, entonces es el tema de medida. Otro dirá, era porque está en un lugar bastante húmedo y ese lugar bastante húmedo hace que las piezas se deterioren y que exista cierta condensación en la máquina, lo que ha ocasionado el incendio. Ah, entonces es el entorno, ¿no? Entonces todas las ideas que se van dando ya se las puede ir clasificando. Esa es una ventaja de este método. Sí, bueno, como Marité dice, ¿por qué se llama 6M? Son 6 criterios que cada uno de ellos puede empezar por la letra M. Es un poco forzado, pero ayuda a recordar. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, se utiliza para analizar un problema, para ver un nuevo diseño también, no solamente para no conformidades. También se puede utilizar para un nuevo diseño, mejorar procesos, mejorar la calidad. No me voy a alargar mucho en este sentido por tema de tiempo. Lo vamos a ver a detalle en la clase. Yo les invito a que puedan estar la siguiente semana. ¿Cómo se utiliza? Nos permite identificar el problema, ya lo tenemos redactado, ¿no? En los anteriores puntos. Dibujamos el, el diagrama de espinas con las 6 líneas, con las 6M. Hacemos la lluvia de ideas, las vamos filtrando en el área que corresponde y ahí ya vamos identificando cuáles son las causas más probables. Vamos a ir metiendo más ideas y nos vamos a dar cuenta que todo se está yendo hacia el lado de material. Y nos vamos a dar cuenta que en el tema de material hay una causa principal donde todas las demás van reforzando o aumentando a esa causa principal. Entonces ya vamos a tener un candidato para identificar la causa raíz. Cuando las ideas ya no pueden ser identificadas y hemos acabado, empezamos a hacer el análisis. En algunos casos, tal vez vamos a tener que tomarnos un tiempo para recolectar más datos.
¿no? Y decir, tal vez el termómetro no estaba calibrado. Voy a verificar, nos reuniremos mañana pasado, voy a ver datos, voy a ver el tema de calibración, voy a ver la ficha de calibración, si estaba vigente, no estaba vigente. Voy a revisar el método adecuadamente, voy a ver si este personal ha sido capacitado o no, voy a pedir la ficha, si ha pasado un proceso de inducción, si ha aprobado el examen. Tenemos que recopilar datos para sustentar adecuadamente estas ideas. Ya. Entonces acá, para ir cerrando, concluyendo, les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Por tema de tiempo nos va a permitir trabajar de manera adecuada, pero ya en la clase vamos a desarrollar algunos ejemplos un poquito más, eh, más complejos, más largos. Pero este nos va a ayudar a cerrar la idea. Tenemos un problema. Nosotros elaboramos productos de panadería, pastelería, y hay un problema que ha surgido, que es la torta se quemó en el horno. Aplicamos lo que acabamos de ver. Nos reunimos entre todos y cada quien empieza a dar ideas, ¿no? Y dice, se ha quemado porque el horno tiene una falla. Perfecto, sé más específico. El termostato está roto y la válvula de temperatura no marca la temperatura correcta. Perfecto, registramos esa idea. Otro dirá, la persona que ha desarrollado o que ha elaborado la torta eh, conoce de pastelería, pero se le ha entregado una receta y no ha podido entender o aplicar adecuadamente lo que dice la receta. No tiene buena capacidad de lectura. Y en la receta había eh, ciertas palabras o términos que ella no conoce, ¿no? Palabras, términos de pastelería. Yo creo que ese es el problema. Perfecto, anotamos el problema acá en la causa en personas. Otro dirá, esa cocina es muy pequeña, se va a quemar permanentemente porque no tiene el tamaño adecuado. Le han entregado la cocina con el horno más pequeño y no va a poder obtener los productos deseados porque el equipo no es el adecuado. Perfecto, anotamos. Cocina muy pequeña. Otro va a venir y va a decir, el problema es el método. ¿Ya? Yo he visto que no estaba mezclando adecuadamente la masa y el horno estaba muy caliente. El pastel debería meterse cuando el horno está a 80 grados, pero el horno estaba a 150 porque se había utilizado recientemente y no lo dejó enfriar. Entonces, el horno estaba muy caliente, no se dejó enfriar y cuando se introdujo la masa, se quemó. Perfecto, entonces colocamos en el tema de método. Otro dirá, para mí que el recipiente estaba mal. Es un recipiente de metal que transmite el calor de manera muy rápida y hace que se queme los bordes y el interior quede crudo. Y además no es culpa de la persona que leyó mal la receta, no pudo aplicar la receta. Lo que está mal es la receta como tal. Perfecto. Anotamos. Entonces acá tenemos varios candidatos, varias causas, todas válidas. Y acá yo les dejo a ustedes, mis estimados, para ir cerrando, cuál consideran que es la causa principal y cuál sería una causa secundaria que apoya también que el producto se haya quemado, cuál sería la principal y cuál sería una segunda. Eso se los dejo a criterio de ustedes. En clase vamos a revisar a fondo, vamos a ver varios ejemplos y vamos a discutirlos, ¿no? Que eso es lo interesante, conocer sus opiniones y en estos casos, como hemos dicho, no hay respuesta incorrecta. No hay respuesta incorrecta.
Si ustedes deciden que es el tema de equipo, tema de persona, tema de método, todas son respuestas correctas. En función a esa decisión que ustedes tomen, van a tener que establecer acciones correctivas. Y aplicando esas acciones correctivas, debería desaparecer el problema. Si el problema no desaparece, es porque hemos hecho un mal análisis y tenemos que volver a realizar este análisis de causa. Si yo escogí equipo, tomo las medidas necesarias, corrijo el termostato, arreglo la válvula de temperatura y vuelvo a preparar un pastel y se vuelve a quemar, entonces mi análisis estaba mal. Tengo que volver a realizar el análisis y digo, bueno, ahora considero que es el tema del método. Tomo las acciones necesarias para corregir el método, preparo nuevamente el pastel. Si no se quema, significa que esa era la causa raíz porque desapareció el problema. Y tengo que verificar que en los siguientes días y semanas no vuelva a ocurrir la no conformidad. De esta manera vamos a validar. Por eso no hay respuestas incorrectas. Ustedes mismos van a verificar y validar las acciones que van a tomar. Sandra nos dice, ¿cómo escogemos al responsable de seguimiento? Generalmente el responsable de seguimiento es una persona que está en un nivel alto de autoridad. Es una persona que no va a interferir en el proceso de corrección, solamente va a mirar y va a decir, mira, hemos establecido que el responsable de envasado va a liderar el proceso de corrección, ¿no? Tiene 3 semanas para calibrar la balanza, capacitar a su personal y realizar mantenimiento de la máquina. Perfecto. Tiene trabajo que hacer. Y el supervisor lo que va a hacer es verificar que en la primera semana se ha avanzado un 30, 40%, la segunda semana ya se ha avanzado un 70, 80%, y que para la tercera semana, que es el plazo límite, va a llegar. Se va a cumplir. Pero si ve que en la primera semana no se ha avanzado ni el 5%, tiene que informar eso al equipo. El responsable no lo va a hacer. Entonces, esta persona de supervisión tiene que tener un nivel por lo menos de jefe. Pero eso es internamente. Si la empresa decide que va a ser otra persona, no importa. La realidad en cada organización es muy distinta. Entonces, tienen que ajustarse a su realidad. Ya. Bueno, eso, y bueno, ahí veo que hay mucha gente de Nicaragua, que también estos cursos es un ámbito para que entre ellos puedan conocerse, intercambiar. Eso es una de las ventajas de Pachabol, que se genera comunidad y pueden colaborarse, ¿no? En varios aspectos. A ver, según Marisela, la causa principal es el horno y después el procedimiento. ¿Cuál es el contenido mínimo de un registro de hallazgo? Es lo que hemos mencionado, las 8 disciplinas, en realidad, pueden ser un formato. Lo ideal sería que las 8 disciplinas se vuelvan un registro. Ahora, por temas de tiempo, no vamos a poder desarrollar los registros, pero en la clase sí vamos a desarrollar los formatos, ¿no? Entonces, ahí los espero. Los espero. Y bueno, ahorita no nos va a dar para ver ejemplos, ya es el tiempo, ya se cumplió el tiempo, pero espero encontrarlos pronto. Ahí están mis datos para que podamos estar en contacto, a través de Pachabol también. La siguiente semana nuevamente vamos a estar con microbiología laboratorio y la subsiguiente con sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria, donde vamos a ver un día auditorías. Como resultado de auditorías vamos a tener no conformidades y el siguiente día vamos a revisar a fondo manejo de no conformidades. Les agradezco mucho y bueno, ahí están los datos para que nos podamos encontrar en cualquier momento. Eso es todo de mi parte, les agradezco mucho y espero verlos pronto. Muchas gracias.